Bueno, con esta música ya saben que, en fin, aquí en Buenos Días Madrid a las 11:40 de la mañana, siendo hoy martes como es, día 24, vamos a hablar de ciencia. Vamos. Graciela Almendral, buenos días. Buenos días, Alipio, buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Y como nos gusta ya en esta sección lo de meter... Primero poner una música, pues la música que estábamos escuchando era de la serie británica Shackleton, y como nos recuerda un momentito lo que fue la hazaña de Shackleton, ¿no? De su viaje a la Antártida, que consiguió, estuvieron 2 años atrapados en la Antártida después de que el barco Endurance se quedara atrapado en el hielo y luego se hundiera, y fueron 28 personas las que constituían la expedición y volvieron sanas y salvas las 28 personas sin una sola baja después de estar 2 años en la Antártida con todo el frío, ¿no? Entonces, ¿por qué la Antártida? Pues veréis, si hay un laboratorio grande dedicado exclusivamente, y el mayor laboratorio del mundo dedicado a la ciencia, es la Antártida. La Antártida es un continente, bueno, continente helado, es un continente protegido para que solo se haga investigación científica, o sea, es el continente dedicado a la ciencia y al conocimiento. No es de nadie, que la gente dice, ¿de quién es la Antártida? La Antártida no es de nadie, la Antártida es de un tratado, está regido bajo un tratado que se llama el Tratado Antártico, que entró en vigor en 1961, lo firmaron 50 países, España firmó el Tratado Antártico, y de hecho España lleva como 30 años ya con presencia en la Antártida, ¿no? Y entonces este tratado permite que la Antártida sea un ejemplo de convivencia. Lo que pasa es que hace mucho frío, tampoco vive mucha gente allí, pero sea un ejemplo está de... lejos, lejos. Está muy lejos. Ya no solo por el frío, es que pilla un poquito a desmano. Sí, te lo digo por experiencia. Yo fui a la Antártida hace 3 años y con una expedición de científicos de la que vamos a hablar ahora. Pero es un ejemplo porque la Antártida permite primero la libre circulación de todos los científicos por las bases, que se comparta el conocimiento, que se compartan las observaciones científicas, que se compartan los resultados, que todo el continente esté dedicado a lo que es la libertad dentro de la ciencia. Y es un tema que vamos a atacar un momentito este tema. ¿Por qué? Porque la ciencia siempre los científicos siempre han intentado que la ciencia no haya fronteras. Pero ahora precisamente nos estamos enfrentando a ese problema con toda la situación que estamos viviendo con el problema con Cataluña. ¿Por qué? Porque concretamente en Cataluña hay muchos centros de investigación, grandes centros de investigación científicos, y en España la mayoría de la ciencia está financiada por proyectos europeos. Hay muy poquita ciencia, porque en general ya sabéis que tradicionalmente la gran queja, con motivo y con razón, es que se da poco dinero para la ciencia. Entonces, cuando se inicia una gran línea de investigación, normalmente se inicia bajo el paraguas de la Unión Europea. Y esta mañana hemos consultado a la Unión Europea qué pasaría con los centros de investigación, con la línea de investigación y los investigadores que dependen ahora mismo de una investigación financiada por la Unión Europea. Y efectivamente, en el momento en el que se declare una declaración de independencia, se suspenderían toda la línea de investigación. Esa línea de investigación suspendida en el tiempo, y no se sabrá si se habría que devolver el dinero, cómo afectaría a los contratos de los investigadores, etcétera. Estamos hablando de muchos millones de euros, lo digo porque siempre estamos hablando de las empresas, pero aquí estamos hablando también de mucho dinero y de muchos contratos de muchos científicos afectados. Volvemos a la Antártida. Bien. Y volvemos. ¿Por qué hablamos de la Antártida? Además de hablar de la ciencia, porque mientras nosotros estamos entrando ahora mismo en el otoño, en la Antártida empieza el verano austral. Es el momento en el que los científicos preparan el paquete, toda su instrumentación, y se embarcan normalmente en el buque Biospérides, que es un buque de investigación oceanográfica, y parten de Chile, desde Argentina, hacia la Antártida. 3 días de navegación y llegamos a las bases españolas. Tenemos 2 bases españolas en la Antártida. Una, Juan Carlos I, y otra que se llama Gabriel Castilla. La base Gabriel Castilla, un apunte también muy rápido, Gabriel Castilla, en la Antártida no les gustan las polémicas. En general todo es muy pacífico allí. Entonces, no le gustan las polémicas. Pero bueno, tenemos que reivindicar que Gabriel de Castilla fue un almirante, que en 1600 parece ser que hay documentación suficientemente que demuestra que fue el que descubrió la Antártida. Dicho lo dicho, cogemos el buque Biospérides y llegamos a la base Gabriel de Castilla, que es un volcán en activo, y eso lo sabe muy poca gente. Nuestra base está en un volcán que está en activo. Somos muy ardientes los españoles. Somos muy ardientes y nos van a marcha, los españoles. Y entonces, ¿cómo puede ser que tengamos una base en un volcán que está en activo? Bueno, pues de eso vamos a hablar con nuestro invitado, que lleva ya varias campañas antárticas en sus espaldas, y además él, veréis, él se encarga de que cuando se llega con el buque realmente nos confirmen que el volcán está bien,
que no está en activo, que no ha entrado en una actividad reciente o que no va a entrar en las próximas horas o en los próximos días, y poder asegurar que los científicos puedan desembarcar y puedan estar conviviendo durante el tiempo que estén en esta base. Pues tenemos con nosotros a Francisco Lorenzo Capel, que él es colaborador del Instituto Andaluz de Geofísica. Hola, Francisco. Hola, muy buenos días. Buenos días a todo el mundo. Buenos días. Muy buenas. Muy buenas. Oye, una curiosidad. ¿Qué temperatura hace por ahí ahora mismo? Hombre, ahora mismo estoy en Málaga y es bastante buena. Entonces, nada, es bastante fantástico. buena, bastante buena. Pero Ahora mismo seguro que bien. en la Antártida unos cuantos grados menos. Que llevas ¿cuántas campañas antárticas llevas ya? Tres, o sea, realizadas 3. Muy bien. 3 que he estado luego colaborando y eso, bueno, en el modo que puedo, que estoy y eso, porque claro, una cosa es el deseo que tiene uno de ir, otra cosa es que sea factible en el momento, que pueda ir por cuestiones de trabajo, por la gente y eso, entonces no siempre, uno quisiera estar siempre, ¿no? Pero no siempre es posible. Comentábamos que cuando llega el buque, yo lo he vivido además contigo, que compartí esta campaña antártica, lo primero que hacéis es confirmar que el volcán Isla Decepción, que ahora nos presentarás el volcán, no está en activo, no ha entrado en actividad recientemente o no va a entrar en actividad en las próximas horas. Y os encargáis concretamente de eso, ¿no? Que le llamáis el semáforo. Cuéntanos un poco cómo funciona. Sí, vale. Que además suele llamar bastante la atención esto del semáforo. Vale. Tal como dice, nosotros, el grupo de geofísica de Granada, del Instituto Andaluz de Geofísica, tiene, aparte de los estudios de investigación que hace, tiene un servicio de vigilancia como tal, porque es un volcán activo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué está puesto en el protocolo antártico español para abrir la base? Tener la certeza, tener la seguridad de que precisamente eso, que hay una seguridad para todo el personal que va a estar allí trabajando. Entonces, para cerciorarnos de eso, lo que se hace en un primer momento es desembarcamos, la logística mínima que se necesita por parte de los militares, que son quienes la llevan, y luego nosotros con nuestra instrumentación poner una serie de sensores para ver si tuviésemos algún tipo de registro de anomalía que pudiera indicar que pudiera haber una actividad inminente o algo así por el estilo, que nos hiciese prever que aquello pudiera entrar en erupción en algún momento. Hacemos eso y vamos analizando también datos de estaciones permanentes que han estado durante todo el año registrando, con lo cual eso nos puede dar una idea más o menos de cómo ha ido evolucionando en días anteriores, meses anteriores, ¿no? Y eso durante unas 4 o 5 horas el tiempo que podemos desarrollar esto y nos va a dar una idea de que la situación, evidentemente previo, pues la primera característica o indicio es visual. Siempre el buque Hespérides lo que hace primero es dar una vuelta por el exterior de la isla para ver si viésemos algún tipo de modificación en el entorno de la isla que pudiéramos observar. Entonces la primera indicio sería visual, es que después nos ponemos con la instrumentación, analizar la instrumentación, ahora ver qué hay. Y esto es un poco lo que nos va a hacer en qué consiste el semáforo. El semáforo no es un instrumento en sí, es una forma de proceder. Entonces decir que está en verde es un protocolo de actuación donde la actividad es normal. No hay que decir que el que esté en verde no es que no haya actividad, sino que tiene sus anomalías propias de un volcán activo, hay fumarolas, hay registros, puede haber leves deformaciones del suelo, que no se ven de un día para otro, pero a lo largo de tiempo, de meses o semanas se puede apreciar, y bueno, pero eso forma parte de la normalidad en un terreno volcánico, y entonces pues ya está, nos dedicamos a hacer eso. Cuando vemos una actividad anómala porque se incrementa la actividad, porque tenemos una deformación que es exagerada, ¿no? Comparado con registros anteriores, cuando tenemos registros sísmicos que en una zona muy localizada, y además estos son muchos, esos registros sísmicos nos dan indicios de que puede haber un movimiento de magma, un magma ascendiendo, ese tipo de registros. Entonces es cuando a lo mejor el semáforo ya pasa, lo ponemos en naranja, ¿no? Dependiendo de cómo sea. Esto de naranja o en rojo va indicando evidentemente lo que sería la peligrosidad, ¿no? Que pudiésemos tener. Evidentemente, pues eso el jefe de la base y las autoridades pues se le informa convenientemente, hay un protocolo de actuación y en función de ese protocolo pues se va actuando.
Muy bien. ¿Y por qué tenemos una base justo en un volcán en activo y por qué hay ese interés en investigar un volcán? Bueno, interés como todas las cosas de la ciencia, interesante es todo, ¿no? Interesante es todo. Es un laboratorio, bueno, a decirte, y tú que me lo preguntas expresamente, pues tú lo has visto, y es un sitio precioso, es magnífico, aunque claro, sería más bien, esto sería un motivo para escribir un libro, ¿no? Que para estar investigando. La Antártida en sí todo merece la pena, ¿no? Como tal. La particularidad que tiene de excepción, aparte de lo bonito que sea y la inspiración literística que nos pudiera dar, lo importante que tiene es que tiene mucha anomalía. Está en un sitio donde la mayor parte del tiempo se puede, en lo que es en el verano austral, no tiene hielo, se puede acceder bastante bien. Lo que es el Post Foster dentro de la bahía que hay, lo que es la caldera, es un refugio natural bastante bueno. De hecho, por eso desde finales del siglo XIX había allí factorías de balleneros por el refugio natural que se supone. O sea, las condiciones de estudio y eso en ese aspecto es bastante bueno. Luego en sí, el volcán es un fenómeno muy interesante, un edificio muy interesante que permite como laboratorio unas condiciones magníficas. ¿Por qué? No tiene contaminaciones de ruido, no tiene una población alrededor, cualquier cosa que quiera hacer, y eso sabes cuando tiene una serie de instrumentación o eso que no va a estar alterado por ruidos. ¿De qué? Pues ruidos de vehículos, Sí, que si pasa de repente un camión, si tienes una instrumentación, ¿no?, para investigar, ¿no?, en temas de sismología, y pasa un camión, de repente se movería. Y dices, claro, aquí en la Antártida, claro, no pasa nada, no pasa nadie. Entonces, las condiciones de estudio, pues en ese aspecto son muy buenas, aunque por otro lado tenemos las condiciones del frío, que siempre nos hemos encontrado la instrumentación trabajando en frío, y en esas condiciones pues también es un condicionante adverso, claro, que tenemos, como el suelo, el permafrost, que lo tengamos congelado a la hora de situar las estaciones. Todo esto son pues claro, son condicionantes que te dificultan, pero no obstante no dejan de ser elementos que también, o pruebas que nos permiten estar contestando, o están superando pequeñas barreras de forma que lo podamos aplicar en cualquier otro momento. Claro, pero lo que te queríamos preguntar también es, la investigación que se está haciendo ahora mismo en el volcán, tenemos luego una aplicación práctica. Por ejemplo, ¿qué pasó con esa instrumentación con las erupciones de la isla de Hierro, ¿no?, que fue uno de los casos claros, en concreto, en los que se demostró que toda la investigación que estabais haciendo se estaba aplicando allí? Sí. Verá, es importante remarcar, la instrumentación en sí, como la tecnología que se está usando, no es que sea distinta de la que se pueda usar en otro sitio. No es tanto la tecnología de un instrumento en particular como la técnica a la hora de usar toda esa instrumentación, donde se aplica y conjuntamente toda, cómo se hace. Entonces, nosotros por el tipo de instrumentación que se pone, las estaciones sísmicas de 3 componentes que se ponen, como lo que colocamos, lo que llamamos un grupo de sismómetros, que sería el array sísmico, que funcionaría a modo de antena, por decirlo de alguna forma, de antena hacia los registros sísmicos. Eso, lo que decimos allí en el volcán, durante algo más de 20 años que lleva el Instituto de Andaluz de Geofísica aplicando allí estas técnicas y estos procedimientos, dan lugar a tener un manejo de esta instrumentación bastante bueno. Y esas técnicas y esa forma de trabajar y de proceder es lo que se ha aplicado, por ejemplo, cuando fue la erupción del Hierro, pero no solamente allí. Por ejemplo, también en Italia, el Instituto Andaluz de Geofísica ha desarrollado instrumentación para algunos equipos de estudio. El Jesús Ibáñez, que ha sido director del Instituto Andaluz de Geofísica, lleva muchísimos años colaborando con la gente del Vesuviano y han estado haciendo estudios y trabajos y con las mismas técnicas aplicadas al ENA. Es decir, que si ahora mismo hubiera una erupción de un volcán en cualquier parte del mundo, ¿qué podría aportar la ciencia española que se realiza en la Antártida? Hombre, la ciencia española, pues la experiencia que se tiene durante muchísimos años trabajando y de muchísimos años trabajando con volcanes en distintos sitios, con volcanes y estas técnicas que estamos aplicando, ¿no?, y la forma de proceder. No obstante, hay que remarcar que es muy importante señalar que los volcanes, aunque hay una forma de proceder más o menos que pudiéramos decir, no sé si estándar, ¿vale?, pero
en cuanto al equipo, la forma de proceder en sismología, en cuanto en deformación, en geomagnetismo, técnicas que se pueden conocer. Es importante remarcar que el comportamiento de cada volcán es muy particular, entonces se necesita mucho estudio y para saber cómo va a evolucionar uno. La forma que tenga, qué sé yo, el Etna, por ejemplo, de actuar, sus erupciones, el tipo de erupciones, cuando entra en erupción, o los registros previos, o las indicaciones previas que se puedan tener antes de una erupción en el Etna, a lo mejor no tiene nada que ver o no se parece mucho exactamente a lo mejor a lo que haya ocurrido, qué sé yo, en la última erupción que tuvimos en el Hierro, ¿no? Aunque son procesos que se dan en los volcanes, todos son más o menos son conocidos, pero previamente a una erupción no todos se comportan igual y tienen particularidades que son muy distinguibles entre uno y otro. Muchísimas gracias, Lorenzo. Ya mismo nos vemos otra vez en el Esperi de Viajando a la Antártida, ¿no? Eso esperamos. Pues sería un placer, yo estoy encantado y además... Yo también estaría encantada, la verdad que sí. Te lanzo la invitación de que cuando quieras será un placer recibirte allí en el Instituto de Andaluz de Geofísica y que veas la sede. Muchísimas gracias. En Chile, aquí en ya mismo me tenéis allí, además, dando un paseo y tomando una caña. Perfecto. Y para acabar, simplemente deciros que hoy hay una conferencia de Javier Cacho, que científico, físico, fue director de la base española Juan Carlos I. Aparte, ha escrito muchísimo sobre la Antártida y hablará también de la ciencia que se hace en la Antártida hoy a partir de las 7:30 en Alberto Alcácer 32, entrada gratuita por si algún madrileño se quiere. ¿A qué hora? Claro. 7:30. 7:30. Alberto Alcácer 32. Fantástico. Perfecto, porque Muchas así gracias, sabemos Ángela. que esa ciencia española que está en distintos lugares luego tiene aplicaciones prácticas prácticamente inmediatas, con lo cual, en fin, para que aquellos que no sepan cuál es la función de la ciencia, no es solamente investigar y que se queden las investigaciones en cajones ahí archivados y que nadie lo sepa, sino que tienen aplicación práctica, en fin, evidente. Así es, pero que no entre ningún volcán en erupción. Eso sí. En esto vamos a dejarlo. De acuerdo. Gracias. Gracias, Francisco. Y Graciela, muchas gracias.